500 años. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud que sientes, esa angustia que no tiene nombre, es tu alma gritándote que vuelvas a casa. Es Dios tocando a la puerta de tu interior, esperando que le abras, esperando que vuelvas a conversar con Él como lo hacías cuando eras niño, cuando todavía creías que los milagros eran posibles. Pero hay algo que necesito confesarte antes de seguir. Durante años vi cómo personas buenas, personas que iban a misa, que rezaban el rosario, que cumplían con sus devociones, se iban apagando lentamente. Y me preguntaba por qué. ¿Por qué la fe de tanto se vuelve ceniza? Porque el fuego del Espíritu se apaga en corazones que una vez ardieron de amor por Cristo. Y descubrí algo terrible. Muchos cristianos rezan pero no hablan. Repiten fórmulas. Recitan palabras hermosas pero no tienen una conversación real con su alma. No tienen un diálogo honesto con Dios. Es como estar casado con alguien a quien solo le hablas con frases hechas, con palabras memorizadas, sin intimidad, sin verdad. Y así, poco a poco, la fe se convierte en religión vacía, en tradición sin vida, en costumbre sin amor. Hoy quiero enseñarte a recuperar esa conversación. Quiero mostrarte cómo hablarle a tu alma de una manera que la despierte, que la sane, que la llene de nuevo con la presencia de Dios, porque tu alma no está muerta, hermano. Está dormida, está herida, está escondida debajo de capas y capas de dolor, de mentiras, de pecados, de desilusiones, pero sigue ahí esperando, como Lázaro en la tumba, esperando que Cristo grite, sal fuera. Y hoy Cristo quiere gritar tu nombre, hoy quiere que despiertes, hoy quiere darte de nuevo la fe que creías perdida. Pero para eso necesitas aprender a hablarle a tu alma con la verdad, con la fuerza, con el amor que ella necesita. Escúchame bien, lo que vas a oír en los próximos minutos puede cambiar tu vida para siempre. No son palabras mías, son palabras de la sabiduría eterna de la iglesia, de los santos que caminaron este camino antes que tú, de las escrituras que han transformado millones de vidas durante 2000 años, pero necesito que te comprometas conmigo ahora mismo. No apagues esto, no te distraigas, dale a tu alma estos minutos, porque si hay algo que he aprendido en mis años como sacerdote es esto: Dios nunca llega tarde, pero nosotros sí podemos llegar demasiado tarde a escucharlo. Así que respira hondo, aquieta tu corazón y déjame guiarte de vuelta a la fe. Vamos juntos, no estás solo. Lo primero que debes entender, y esto es fundamental, es que tu alma tiene memoria. Sí, así como tu cuerpo recuerda cicatrices y dolores, tu alma guarda cada herida, cada traición, cada pecado, cada momento en que te sentiste abandonado. Y esas memorias, hermano, esas memorias están envenenando tu presente, están matando tu fe. Porque cuando intentas orar, cuando te arrodillas frente al Santísimo, esas voces del pasado se levantan como fantasmas y te dicen: Dios no te escuchó cuando más lo necesitabas. ¿Por qué habría de escucharte ahora? Te recuerdan esa oración que hiciste con lágrimas y que aparentemente quedó sin respuesta. Te muestran esa enfermedad que no sanó, ese matrimonio que se rompió, ese hijo que se alejó. Y entonces tu fe se tambalea porque tu alma está hablando desde el dolor, no desde la verdad. Por eso es crucial que aprendas a confrontar esas memorias con la palabra de Dios. Necesitas hablarle a tu alma con la autoridad que Cristo te dio. Mira lo que hacía el salmista, ese hombre de Dios que conocía el dolor tan profundamente. En el Salmo 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Ves lo que está haciendo? No está ignorando el dolor, no está fingiendo que todo está bien, está hablándole directamente a su alma, está confrontando esa tristeza, ese abatimiento con una orden clara: espera en Dios, porque el alma, cuando está herida, necesita que tú, el verdadero tú que está en Cristo, le recuerdes quién tiene la última palabra, no tus circunstancias, no tu pasado, Dios. Y aquí viene algo que muy pocos entienden. Tu alma no necesita que la consientas, necesita que la corrijas. Suena duro, lo sé, pero es la verdad. Vivimos en una cultura que nos dice que escuchemos nuestros sentimientos, que sigamos nuestro corazón, que nos validemos a nosotros mismos. Pero el corazón, nos dice Jeremías, es engañoso más que todas las cosas. Tu alma, cuando está alejada de Dios, te va a mentir. Te va a decir que estás solo, que no vales nada, que Dios te olvidó, que ya es demasiado tarde para ti. Y si tú le crees, si le haces caso a esa voz oscura, te hundirás.
Por eso necesitas aprender a hablarle con la verdad de Dios, no con la mentira de tus emociones. Necesitas decirle, alma mía, aunque sientas que estás sola, Dios prometió que nunca te abandonaría. Aunque sientas que no vales nada, Cristo murió por ti. Aunque sientas que es tarde, Él es el Dios de los nuevos comienzos. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace algunos años. Había perdido a su esposo en un accidente terrible y desde entonces no podía orar. Me dijo, Padre, mi alma está muerta. No siento nada cuando rezo, Dios se fue. Y yo le respondí, hermana, tu alma no está muerta. Está atrapada en un momento de dolor tan profundo que ha olvidado que hay vida más allá de él. Durante semanas trabajamos juntos. Le enseñé a hablarle a su alma cada mañana, a recordarle las promesas de Dios, a confrontar el dolor con la esperanza. Y poco a poco, como un amanecer lento después de la noche más larga, la luz volvió. Me escribió meses después. Padre, mi alma despertó. Dios nunca se fue. Yo había dejado de verlo. Eso es lo que pasa cuando aprendemos a hablarle correctamente a nuestra alma. Recuperamos la visión espiritual que el dolor nos robó. Entonces, ¿cómo empiezas? Muy simple. Esta misma noche, antes de dormir, siéntate en silencio y habla. Habla con tu alma como si fuera una hija querida que está asustada en la oscuridad. Dile, alma mía, sé que estás cansada, sé que has sufrido, pero Dios no ha terminado contigo. Todavía hay propósito en ti, todavía hay vida en ti. Y vamos a caminar juntas de regreso a la fe, paso a paso, día a día. Y hazlo todos los días, no como una fórmula mágica, sino como una disciplina de amor, porque tu alma, como un jardín descuidado, necesita riego constante, necesita la luz del sol divino, necesita que arranques las malas hierbas de la mentira y plantes las semillas de la verdad. Y créeme, si eres constante, si eres fiel en este ejercicio espiritual, verás cómo tu fe comienza a resucitar. Ahora bien, necesito hablarte de algo que está destruyendo la fe de millones, el silencio de Dios. Esa experiencia terrible, cuando oras y el cielo parece de bronce, cuando clamas y no hay respuesta, cuando buscas y parece que Dios se esconde. He escuchado a tantos decirme, Padre, dejé de creer porque Dios no me respondió. Y entiendo ese dolor, lo entiendo profundamente, porque yo mismo he pasado por esas noches oscuras del alma, esos desiertos espirituales donde la presencia de Dios parece haberse evaporado. Pero déjame decirte algo que aprendí en esos años difíciles. El silencio de Dios no es su ausencia. Es su confianza en ti. Piénsalo así. Cuando un padre está enseñando a su hijo a nadar, llega un momento en que tiene que soltar. No porque no ame al niño, sino precisamente porque lo ama y sabe que necesita aprender a mantenerse a flote por sí mismo. Y en ese momento el niño siente pánico, siente que papá lo abandonó, pero papá está ahí, cerca, vigilante, listo para intervenir si es necesario, pero permitiendo que el niño desarrolle su propia fuerza. Así es Dios con nosotros en esos silencios espirituales. No nos ha abandonado. Está permitiendo que nuestra fe crezca, que dejemos de ser bebés espirituales que solo creen cuando sienten y nos convirtamos en guerreros de la fe que creen incluso cuando no sienten nada. Santa Teresa de Ávila pasó años en sequedad espiritual. Años. Esta mujer gigante de la fe, esta doctora de la iglesia, experimentó tiempos largos donde Dios parecía ausente. ¿Y sabes qué hizo? No dejó de orar, no abandonó su relación con Dios. Siguió adelante con una fe desnuda, sin consuelo, sin experiencias místicas, solo con la decisión firme de creer. Y fue precisamente en esos tiempos de sequedad donde su alma se fortaleció más. Porque la fe que solo funciona cuando te sientes bien no es verdadera fe, es solo sentimentalismo religioso. La fe real, la fe que mueve montañas, es la que permanece cuando todo grita que Dios no está ahí. Por eso necesitas hablarle a tu alma en esos momentos de silencio divino. Necesitas decirle, alma mía, sé que no sientes su presencia, pero Él prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Sé que el cielo parece cerrado, pero Cristo abrió el camino con su sangre. Sé que parece que oras en vano, pero ni una sola palabra dicha en fe se pierde en el universo. Y aquí está el secreto. En esos momentos no ores para recibir, ora para dar. No busques consuelo, busca consolar a Dios. Sí, lo oíste bien, consolar a Dios. Porque Cristo mismo sudó sangre en Getsemaní, experimentó el silencio del Padre en la cruz cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cuando tú atraviesas tu propio Getsemaní, tu propia cruz, estás acompañando a Cristo en su dolor. Y eso, hermano, eso es oración de la más alta calidad. Te voy a dar un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas ese silencio de Dios, ese vacío en la oración, no huyas,
No llenes ese silencio con ruido, con televisión, con redes sociales, con trabajo, quédate en él. Siéntate en ese desierto y dile a tu alma, ahora vamos a aprender a amar a Dios no por lo que nos da, sino por quien Él es. Vamos a adorarlo en el desierto, vamos a alabarlo en la sequedad, vamos a confiar en la oscuridad. Y permanece ahí, aunque sea solo 5 minutos, porque en ese ejercicio de fe pura, tu alma está siendo entrenada para una intimidad con Dios que va más allá de los sentimientos, más allá de las experiencias, directo al corazón de lo que significa amar a Dios con todo tu ser. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que te va a liberar si lo entiendes bien, y es esto. Tu alma necesita escuchar la verdad sobre el pecado. Sí, el pecado. Esa palabra que ya casi nadie quiere pronunciar, esa realidad que la cultura moderna niega, minimiza o justifica. Pero si quieres recuperar tu fe, si quieres que tu alma vuelva a respirar, necesitas llamar al pecado por su nombre. Porque el pecado no es simplemente un error, no es solo una equivocación, no es únicamente una debilidad humana. El pecado es una traición al amor, es una rebelión contra Dios, es una herida autoinfligida en tu propia alma. Y aquí está el problema. Hemos creado una espiritualidad suave, una fe de algodón de azúcar que no confronta el pecado. Hablamos de crecer, de sanar, de ser mejores personas, pero evitamos la palabra pecado como si fuera una obscenidad. Y entonces las personas viven cargando culpas que no entienden, arrastrando cadenas que no pueden ver, prisioneros de comportamientos que destruyen su vida pero que no reconocen como pecado, y su alma se enferma, se marchita, se apaga, porque el pecado sin confesar es como un cáncer sin tratar, sigue creciendo en la oscuridad hasta que mata. Escucha lo que dice San Juan en su primera carta: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves la conexión? El primer paso hacia la sanación del alma es el reconocimiento honesto del pecado, no la justificación, no la racionalización. No el todos lo hacen o no es para tanto, sino el reconocimiento claro, valiente, humilde: pequé, me rebelé contra Dios, herí mi alma, necesito misericordia. Déjame contarte algo que vi hace poco. Un hombre vino al confesionario después de 30 años. 30 años. Y cuando empezó a hablar, se derrumbó, lloró como un niño. Me dijo: Padre, he vivido muerto por dentro todo este tiempo. Sabía que estaba mal, pero seguía justificándome, seguía diciéndome que Dios entendía que no era tan grave. Pero mi alma se estaba pudriendo. Y después de la confesión, después de recibir la absolución, me miró con ojos que no veía hace décadas, vivos, limpios, llenos de luz. Me dijo: Padre, siento como si hubiera resucitado. Y es que eso es exactamente lo que pasa cuando confrontamos nuestro pecado y lo llevamos al sacramento de la reconciliación. Resucitamos. El alma que estaba muerta vuelve a vivir. Entonces, ¿cómo le hablas a tu alma sobre el pecado? Con valentía y con amor. Le dices: alma mía, no podemos seguir fingiendo, no podemos seguir llamando a la oscuridad luz. Ese hábito que te está destruyendo, ese resentimiento que guardas, esa impureza que alimentas, esa mentira que vives, eso es pecado. Y el pecado te está matando, pero hay esperanza, hay perdón, hay un sacerdote esperando en el confesionario, hay un Dios esperando con los brazos abiertos, hay una misericordia infinita disponible para ti ahora mismo. Y luego das el paso, vas a confesarte. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora. Porque tu alma no puede esperar más. Ahora déjame preguntarte algo, y necesito que respondas con total honestidad en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a agradecer? No me refiero a un gracias Dios dicho de pasada, sino a un verdadero acto de gratitud, donde te sentaste a contemplar las bendiciones que tienes y le dijiste a tu alma: mira todo lo que Dios ha hecho por ti. Porque hay un veneno silencioso que está matando la fe de esta generación y se llama ingratitud. Vivimos en la abundancia, pero nos sentimos vacíos. Tenemos más que cualquier generación anterior, pero somos los más infelices. ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido la capacidad de agradecer. La ingratitud es la puerta de entrada a todos los demás males espirituales. San Pablo lo dice claramente en Romanos: cuando los hombres conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ves la progresión? Falta de gratitud, luego vienen los razonamientos vanos, luego la oscuridad del corazón. La ingratitud cierra los ojos del alma, te hace ciego a las bendiciones, sordo a la voz de Dios, insensible a su amor. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu fe se erosiona, se debilita, se muere.
Por eso necesitas entrenar a tu alma en la gratitud. Y no estoy hablando de un pensamiento positivo barato, de esa espiritualidad de autoayuda que dice sé agradecido y el universo te dará más. No, estoy hablando de una gratitud profundamente teológica, enraizada en la verdad de que todo lo que tienes es un regalo inmerecido de un Dios que te ama. Tu próximo latido, regalo. El aire que respiras, regalo. La salvación que Cristo ganó para ti en la cruz. El regalo más grande que jamás recibirás. Cuando tu alma entiende esto, cuando realmente comprende que todo es gracia, entonces la fe florece naturalmente. Santa Teresa de Lisieux, esa pequeña gigante de la santidad, descubrió este secreto. Ella entendió que el camino más corto a la santidad era el reconocimiento constante de nuestra pequeñez y la grandeza infinita de Dios. Llamó a esto su caminito. Y parte fundamental de ese camino era la gratitud por todo, incluso por las dificultades, incluso por las pruebas, porque veía en todo la mano amorosa de un Padre que la estaba formando para el cielo. Cuando tu alma aprende a ver así, cuando aprende a agradecer no solo en la abundancia, sino también en la escasez, no solo en la alegría, sino también en el dolor, entonces has descubierto un secreto de la vida espiritual que te hará inquebrantable. Así que esta noche antes de dormir, haz esto, habla con tu alma y hagan juntos un inventario de gratitud. Díganle a Dios, gracias por mi salud, o si estoy enfermo, gracias por la oportunidad de unir mi sufrimiento al tuyo. Gracias por mi familia, aunque sea imperfecta. Gracias por este día que me diste, aunque haya sido difícil. Gracias por la fe que me diste, aunque ahora sea pequeña como un grano de mostaza. Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias por no darme lo que merezco, sino lo que necesito. Gracias, gracias, gracias. Y verás cómo poco a poco la gratitud abre las ventanas de tu alma y deja entrar la luz de Dios. Pero ahora necesito que prestemos atención a algo que muchos cristianos ignoran completamente, y es el poder de las palabras que le dices a tu alma. Porque las palabras no son solo sonidos, hermano. Las palabras son creadoras de realidades. Génesis nos enseña que Dios creó el universo con su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y tú, hecho a imagen y semejanza de Dios, también tienes un poder creador en tus palabras. Lo que tú le dices constantemente a tu alma termina convirtiéndose en tu realidad. Si todos los días te dices, soy un fracaso, nunca voy a cambiar, Dios está decepcionado de mí, estás creando una prisión para tu alma. Pero si aprendes a hablarle con las palabras de Dios, con la verdad de su palabra, estás liberando a tu alma para que vuele. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Medita en eso. Tus palabras tienen el poder de dar vida o de matar. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos matando nuestra propia alma con las palabras que le decimos. Eres patético, eres débil, nadie te quiere, eres un pecador sin remedio. Dios no puede amarte después de lo que hiciste. Esas son palabras de muerte. Y si las repites suficientes veces, tu alma las creerá, se encogerá, se marchitará, perderá toda esperanza. Pero puedes cambiar eso hoy mismo. Puedes empezar a hablarle a tu alma con palabras de vida. ¿Cuáles son las palabras de vida? Las palabras que Dios mismo dice sobre ti en las Escrituras. Eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Nada te separará de mi amor. Aunque una madre olvide a su hijo, yo no te olvidaré. Te he amado con amor eterno. Eres precioso a mis ojos, eres digno de honra. Y yo te amo. Cuando empiezas a decirle estas verdades a tu alma, cuando reemplazas las mentiras del enemigo con la verdad de Dios, algo poderoso comienza a suceder. Tu alma empieza a creer de nuevo, empieza a esperar de nuevo, empieza a amar de nuevo. Tuve un encuentro inolvidable con un joven que intentó suicidarse 3 veces. 3 veces. Cuando finalmente vino a hablar conmigo, me dijo, Padre, hay una voz en mi cabeza que no para de decirme que estaría mejor muerto, que soy una carga, que no valgo nada. Y yo le dije, hijo, esa no es tu voz. Esa es la voz del padre de la mentira, del acusador, y has estado escuchándola tanto tiempo que tu alma la cree. Pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a empezar a hablarle a tu alma con la verdad de Dios. Le di una lista de versículos bíblicos sobre su identidad en Cristo y le pedí que los leyera en voz alta todos los días, mirándose al espejo. Al principio se sentía ridículo. Me lo confesó, pero siguió haciéndolo. Y después de semanas me escribió, Padre, la voz oscura sigue ahí, pero ahora hay otra voz más fuerte, y estoy eligiendo creer esa voz.
Entonces prácticamente esto es lo que vas a hacer. Vas a buscar pasajes de la Escritura que hablen sobre quién eres en Cristo. Romanos 8, Efesios 1, Salmo 139, Isaías 43. Vas a escribir esos versículos. Y cada mañana durante al menos 30 días vas a leerlos en voz alta, dirigiéndolos a tu alma. Vas a decir, alma mía, esto es lo que Dios dice sobre ti. No importa lo que sientas, no importa lo que el mundo diga, esta es la verdad. Y te prometo, si eres fiel en este ejercicio, si perseveras incluso cuando parezca que no está funcionando, verás cómo tu alma empieza a transformarse, cómo la fe empieza a regresar, cómo la esperanza vuelve a brotar. Ahora, y esto es crítico, necesito hablarte sobre el perdón. Porque puedes hacer todo lo que te he dicho hasta ahora, pero si tu alma está encadenada por la falta de perdón, nada va a funcionar completamente. La falta de perdón es como un veneno que tomas esperando que la otra persona muera. Es un cáncer del alma que destruye desde adentro. Y sé que perdonar es una de las cosas más difíciles que Dios nos pide, especialmente cuando el daño fue profundo, cuando la herida sigue sangrando, cuando el dolor parece insoportable. Pero necesitas entender algo, el perdón no es opcional para el cristiano. No es una sugerencia, es un mandamiento. Jesús fue clarísimo en esto. En el Padre Nuestro, esa oración que nos enseñó, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego, inmediatamente después de enseñar esta oración, añade, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hay ambigüedad aquí. Dios condiciona su perdón a nuestra disposición a perdonar. Y esto no es porque Dios sea mezquino, sino porque un corazón que se niega a perdonar es un corazón cerrado, incapaz de recibir el perdón de Dios. Pero déjame explicarte algo que va a cambiar tu perspectiva sobre el perdón. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. No significa fingir que no pasó nada. No significa reconciliarte automáticamente con quien te dañó. Perdonar significa soltar tu derecho a la venganza, entregar esa persona a Dios y decidir que no vas a permitir que ese dolor controle tu vida por más tiempo. Es un acto de liberación principalmente para ti. Porque mientras no perdones, estás atado a esa persona, a ese evento, a ese dolor. Ellos viven rent free en tu cabeza, controlando tus emociones, envenenando tu presente, robándote el futuro. Recuerdo a una mujer que no podía perdonar a su padre por el abuso que sufrió de niña. Llevaba 40 años cargando ese odio, 40 años. Y ese odio había destruido su matrimonio, su relación con sus hijos, su fe. Cuando vino a verme estaba completamente rota. Y le dije, hermana, tu padre ya no te está lastimando. Tú te estás lastimando a ti misma al negarte a perdonar. Fue un proceso largo, doloroso. No fue un momento mágico donde de repente todo quedó bien. Fue una decisión que tuvo que tomar día tras día, a veces hora tras hora. Elijo perdonar, elijo soltar. Entrego este dolor a Cristo. Y poco a poco, como una carga pesada que se levanta de los hombros, la paz comenzó a llegar. Me dijo meses después, padre, sigo recordando lo que pasó, pero ya no me controla, soy libre. Entonces, ¿cómo le hablas a tu alma sobre el perdón? Con honestidad brutal primero. Le dices, alma mía, sé que duele, sé que lo que te hicieron fue terrible, injusto, cruel, tienes derecho a sentir ese dolor. Primero validas el dolor, porque el perdón verdadero no niega la realidad del daño, pero luego le dices, sin embargo, alma mía, llevar este odio nos está matando, nos está alejando de Dios, nos está robando la paz. Y hoy, aunque no lo sintamos, vamos a tomar la decisión de perdonar, no porque lo merezcan, sino porque nosotros merecemos ser libres. Vamos a entregar este dolor a Cristo, quien fue herido injustamente y aún así perdonó, y vamos a confiar en que Él traerá justicia a su tiempo. Y haces esto las veces que sea necesario, porque el perdón a veces no es un evento, sino un proceso. Pero escúchame bien, y esto puede ser lo más importante que te diga hoy, hay alguien a quien probablemente necesitas perdonar más que a nadie, y esa persona eres tú mismo. ¿Cuántos de ustedes están cargando culpa por errores del pasado, por decisiones que tomaron, por pecados que cometieron, incluso después de haberlos confesado? Le han pedido perdón a Dios 1000 veces, pero no se han perdonado a sí mismos. Y esa falta de autoperdón es una forma de orgullo, aunque no lo parezca. Porque estás diciendo, mi pecado es más grande que la misericordia de Dios, mi error es imperdonable. ¿Ves el orgullo ahí? ¿Estás poniendo tu juicio por encima del juicio de Dios?
Si Dios te ha perdonado, si has ido a confesarte y has recibido la absolución, ese pecado está borrado. Está tan lejos de ti como está el oriente del occidente, está en el fondo del mar. Está cubierto por la sangre de Cristo. Pero tú sigues escarando en esa herida, tú sigues acusándote, tú sigues castigándote y necesitas decirle a tu alma, basta. Si Dios, que es infinitamente santo, me ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarme? Si Cristo consideró que valía la pena morir por mí, ¿quién soy yo para decir que no valgo nada? El autoperdón no es indulgencia, es aceptar la misericordia de Dios. Es vivir en la verdad de que has sido redimido. Conocí a un hombre que había tenido un aborto con su novia cuando eran jóvenes. Décadas después, ese peso seguía destruyéndolo. Se había confesado innumerables veces, había llorado, había pedido perdón, pero no podía perdonarse a sí mismo. Le dije, hermano, cada vez que te niegas a perdonarte, estás diciendo que la cruz de Cristo no fue suficiente. Estás añadiendo tu sufrimiento al sufrimiento de Cristo, como si el de Él no bastara. Eso lo impactó. Y finalmente pudo decir, acepto tu perdón, Señor, y me perdono a mí mismo. La transformación fue visible, como si hubiera dejado caer cadenas que había cargado por años. Así que hoy, ahora mismo, necesito que te preguntes, ¿a quién necesito perdonar? ¿Qué resentimiento estoy cargando que me está alejando de Dios? ¿Me he perdonado a mí mismo? Y luego habla con tu alma, dile, hoy vamos a dar el paso más difícil y más liberador. Vamos a perdonar, no porque sintamos hacerlo, sino porque confiamos en Dios, y hazlo. Escribe el nombre de esa persona o tu propio nombre y di en voz alta, yo, en el nombre de Jesús, elijo perdonar a fulano de tal por tal cosa. Suelto mi derecho a la venganza, entrego este dolor a Dios y declaro que soy libre. Puede que las emociones no cambien inmediatamente, pero has plantado una semilla de libertad que Dios va a hacer crecer. Ahora quiero llevarte a un territorio que puede ser incómodo, pero absolutamente necesario si queremos recuperar la fe verdadera. Y es el tema del sufrimiento. Porque una de las razones principales por las que la gente pierde la fe es porque no entiende el sufrimiento. Creen que si Dios es bueno y todopoderoso, no debería haber dolor en el mundo. Y cuando el dolor llega a sus vidas personalmente, cuando pierden a un ser querido, cuando enferman, cuando sus planes se derrumban, concluyen que Dios no existe o que no los ama o que no le importan. Y su fe se desmorona. Pero necesitas entender algo fundamental. El sufrimiento no es evidencia de la ausencia de Dios. Es, paradójicamente, uno de los lugares donde Dios está más presente. Jesús mismo no evitó el sufrimiento. Él, siendo Dios, eligió sufrir. Eligió ser traicionado, torturado, crucificado. Y lo hizo no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque en un mundo caído el sufrimiento es inevitable y Él quiso santificarlo, quiso darle significado, quiso mostrarnos cómo atravesarlo sin perder la fe. San Pablo dice algo revolucionario en Colosenses, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Lo que falta de las aflicciones de Cristo, ¿cómo puede faltar algo? No es que el sufrimiento de Cristo fuera insuficiente para la salvación. Fue perfectamente suficiente. Pero Cristo nos invita a unirnos a su sufrimiento redentor. Nos invita a que nuestro dolor tenga significado, a que nuestras lágrimas no sean desperdiciadas, a que nuestras cruces se unan a su cruz y así participemos en la redención del mundo. Cuando tu alma entiende esto, cuando comprende que su sufrimiento puede tener un propósito eterno, todo cambia. Ya no sufres inútilmente. Sufres con Cristo, por Cristo, en Cristo. Y ese sufrimiento se convierte en oración, en sacrificio, en amor. Déjame contarte sobre María, una mujer de mi parroquia que tiene esclerosis múltiple. Su cuerpo está fallando poco a poco. Hay días en que no puede levantarse de la cama, días de dolor intenso, días de frustración terrible. ¿Y sabes qué hace? Cada mañana, al despertar, le dice a su alma, hoy vamos a ofrecer este dolor por las almas del purgatorio. Vamos a unir este sufrimiento a la cruz de Cristo. Y me ha dicho, Padre, mi enfermedad no ha cambiado, sigo sufriendo, pero ya no sufro sola ni sin sentido, sufro con Jesús y eso lo cambia todo. Esa mujer entiende algo que muchos sanos no comprenden, que el sufrimiento ofrecido a Dios es una de las oraciones más poderosas que existen. Por eso necesitas hablarle a tu alma sobre el sufrimiento antes de que llegue y cuando está presente, necesitas decirle, alma mía, el dolor vendrá, la pérdida llegará. La enfermedad puede tocar a nuestra puerta, pero no estamos solos. Cristo sufrió primero y nos prometió,
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando el sufrimiento llega, en lugar de preguntarle a Dios por qué, aprendes a decirle, ¿para qué? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Cómo quieres usarme? ¿A quién quieres que bendiga con este dolor? Esa es la diferencia entre un alma que se hunde en el sufrimiento y un alma que se eleva a través de él. Y déjame ser claro, no estoy romantizando el dolor, no estoy diciendo que debemos buscar el sufrimiento o que es algo bueno en sí mismo. El sufrimiento es consecuencia del pecado, de vivir en un mundo caído. Pero Dios, en su infinita sabiduría, puede tomar incluso lo peor que nos pasa y convertirlo en bendición. Puede tomar la ceniza y hacerla belleza. Puede tomar el luto y darle alegría. Puede tomar el lamento y convertirlo en danza. Pero solo si le entregamos ese dolor, solo si confiamos en Él en medio de la oscuridad. Entonces habla con tu alma hoy. Pregúntale, ¿qué dolor estás cargando que no has ofrecido a Dios? Y luego, haz esa ofrenda, Señor, este dolor, esta enfermedad, esta pérdida, esta frustración, la pongo en tus manos. Úsala para tu gloria. Que no sea en vano. Llegamos a un punto crucial en nuestra conversación, porque hasta ahora te he hablado de cómo hablarle a tu alma sobre el pasado, sobre el perdón, sobre el sufrimiento, pero ahora necesito hablarte sobre el futuro, sobre la esperanza. Porque una de las armas más efectivas del enemigo para destruir tu fe es robarte la esperanza. Hacerte creer que ya no hay futuro para ti, que tus mejores días quedaron atrás, que es demasiado tarde para cambiar, para empezar de nuevo, para ser feliz, para ser santo. Y demasiados cristianos viven sin esperanza. Viven en modo de supervivencia, arrastrándose día a día, resignados a una vida mediocre, a una fe tibia, a un futuro gris. Han perdido la capacidad de soñar, de imaginar que Dios todavía tiene planes para ellos. Y su alma se marchita en esa desesperanza. Pero escucha lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Escuchaste eso? Dios tiene planes. Planes específicos para ti. Ahora, y son planes de bienestar, de futuro, de esperanza. No importa cuántos años tengas. No importa cuántos errores hayas cometido. No importa cuánto tiempo perdiste. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Es el Dios que puede hacer brotar agua en el desierto, que puede hacer florecer el valle de huesos secos, que puede resucitar a los muertos. Y si pudo hacer todo eso, ¿crees que no puede renovar tu vida? ¿Crees que no puede restaurar tu fe? ¿Crees que no puede darte un futuro hermoso, incluso si tu pasado fue terrible? La resurrección de Cristo es la promesa de que nada está verdaderamente muerto si está en las manos de Dios. Santa Mónica lloró por su hijo Agustín durante décadas. Vio cómo ese joven brillante se hundía en el pecado, en las herejías, en una vida disoluta, y ella no dejó de orar, no perdió la esperanza. Le dijeron que era inútil, que era demasiado tarde, que su hijo estaba perdido, pero ella siguió creyendo que Dios podía transformarlo, y lo hizo. Agustín se convirtió en uno de los santos y doctores de la iglesia más grandes de todos los tiempos. La lección: nunca es demasiado tarde para que Dios actúe. Nunca es tarde para la conversión. Nunca es tarde para un milagro. Por eso necesitas hablarle a tu alma con esperanza. Necesitas recordarle las promesas de Dios. Necesitas decirle: alma mía, sé que estás cansada, sé que has intentado cambiar 1000 veces y has fallado. Sé que sientes que ya no hay más oportunidades. Pero Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Mañana es un nuevo día, mañana es una nueva oportunidad. Y el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la completará hasta el día de Cristo Jesús. Y no hablo de un optimismo ingenuo, de un pensamiento positivo vacío. Hablo de una esperanza teologal enraizada en las promesas inquebrantables de un Dios que no puede mentir. Entonces, prácticamente esto es lo que vas a hacer. Vas a escribir una carta a tu alma sobre el futuro. Vas a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué futuro tienes para mí? Y vas a escuchar en silencio, en oración, vas a esperar. Y luego vas a escribir no lo que tú quieres, sino lo que sientes que Dios te está mostrando. Tal vez es una imagen de ti sirviendo a otros. Tal vez es una relación restaurada. Tal vez es un ministerio, un propósito, una misión. Escríbelo y luego todos los días lee esa carta. Recuérdale a tu alma que hay un futuro esperándola, que Dios no ha terminado, que lo mejor está por venir. Y esa esperanza, alimentada día a día, será el combustible que mantenga tu fe viva. Pero ahora tengo que decirte algo que puede incomodarte, pero que es absolutamente vital si queremos ser honestos en este camino de recuperar la fe. Y es esto:
necesitas comunidad, necesitas la iglesia, necesitas otros cristianos, no puedes hacer esto solo. La fe no es un deporte individual, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y tú eres un miembro de ese cuerpo, no la totalidad. Y cuando intentas vivir tu fe aislado, cuando dejas de ir a misa, cuando te alejas de la comunidad, tu alma se debilita peligrosamente. Eclesiastés 4 dice, mejores son dos que uno, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Cuántas veces he visto esto? Personas que se alejan de la iglesia, que dejan de congregarse, que dicen, yo tengo mi relación personal con Dios, no necesito a nadie más. Y poco a poco su fe se enfría, porque no hay nadie que los anime, no hay nadie que ore con ellos, no hay nadie que los confronte cuando están equivocados, no hay nadie que los levante cuando caen, y terminan perdiendo completamente la fe. La verdad es que necesitamos los sacramentos, necesitamos la Eucaristía. Cristo dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, no tenéis vida. Sin la Eucaristía, tu alma está desnutrida espiritualmente. Puede que no lo sientas inmediatamente, igual que no sientes inmediatamente los efectos de la mala nutrición física, pero con el tiempo, la desnutrición espiritual te mata. Por eso la misa dominical no es opcional, no es solo una tradición bonita. Es el alimento que tu alma necesita para sobrevivir, para crecer, para estar fuerte. Recuerdo a un hombre que había dejado de ir a misa. Estoy muy ocupado, me decía. Tengo muchas responsabilidades. Dios entiende. Y le respondí, hermano, si estás demasiado ocupado para alimentar tu alma, estás más ocupado de lo que Dios quiere que estés. Porque sin ese alimento todo lo demás en tu vida va a colapsar eventualmente. No me creyó, pero meses después volvió, completamente quebrado. Su matrimonio estaba al borde del divorcio, sus hijos no le hablaban, había caído en adicciones. Y me dijo, padre, tenía razón, cuando dejé de alimentar mi alma, todo lo demás empezó a morir. Volvió a los sacramentos, volvió a la comunidad, y poco a poco Dios fue restaurando lo que las langostas habían comido. Por eso necesitas hablarle a tu alma sobre la importancia de la comunidad y los sacramentos. Necesitas decirle, alma mía, no podemos hacerlo solas. Necesitamos a nuestros hermanos y hermanas. Necesitamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Necesitamos el sacramento de la reconciliación. Necesitamos la dirección espiritual. Necesitamos estar en la casa de Dios, adorando con el pueblo de Dios. Y luego actúa en consecuencia. Si has estado alejado, vuelve. Si has estado yendo a misa, pero solo físicamente, sin participar realmente, comprométete de nuevo. Únete a un grupo pequeño, a un ministerio, a un estudio bíblico. Busca amigos cristianos que te desafíen y te apoyen en tu fe. Y déjame añadir esto. Sé que la iglesia no es perfecta. Sé que hay escándalos, hipocresía, fallos humanos. Sé que tal vez fuiste herido por alguien en la iglesia y esas heridas son reales y válidas, pero no confundas la iglesia con Cristo. Cristo es perfecto, la iglesia está llena de pecadores, yo incluido, pero es en esa imperfección donde aprendemos la misericordia, el perdón, la paciencia. Y a pesar de todos sus defectos, la iglesia ha preservado la fe durante 2000 años. Es a través de ella que recibes los sacramentos, es a través de ella que tienes las escrituras, es a través de ella que Cristo continúa tocando vidas. Entonces no la abandones. Sé parte de su renovación, de su sanación. Tu alma necesita la iglesia tanto como la iglesia necesita almas fieles como la tuya. Ahora necesito compartir contigo algo que he aprendido en mis años de ministerio, algo que transforma completamente cómo entendemos la oración y cómo hablamos con nuestra alma. Y es esto. La oración no es principalmente sobre hablar, es sobre escuchar. Hemos convertido la oración en un monólogo donde le presentamos a Dios nuestra lista de peticiones, nuestras quejas, nuestros problemas, y está bien hacerlo, Dios quiere escuchar todo eso, pero si nunca escuchamos y nunca hacemos silencio, entonces no es una relación, es solo nosotros hablándole al techo. Santa Teresa de Ávila definió la oración como tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Ves eso? Tratar de amistad. ¿Y qué hacen los amigos? Hablan, sí, pero también escuchan, comparten. Están presentes el uno para el otro en silencio a veces, y necesitamos aprender a estar en silencio con Dios, a escuchar lo que Él quiere decirnos, porque Él está hablando todo el tiempo.
a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de esa voz suave y delicada en lo profundo de tu corazón, pero no lo escuchamos porque estamos demasiado ocupados haciendo ruido. El profeta Elías aprendió esta lección, esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba en esas manifestaciones poderosas. Estaba en el susurro apacible, en la brisa suave, y Elías tuvo que aquietar su corazón para escucharlo. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos crear espacios de silencio en nuestra vida donde podamos escuchar a Dios. No es fácil en nuestra cultura ruidosa, siempre conectada, constantemente estimulada, pero es esencial. Por eso necesitas hablarle a tu alma sobre la importancia del silencio. Necesitas decirle: alma mía, vamos a apagar todo el ruido por un momento, vamos a aquietar nuestros pensamientos ansiosos, vamos a silenciar las voces del mundo y vamos a escuchar. Vamos a esperar en la presencia de Dios y permitir que Él nos hable, y luego lo haces. Empiezas con 5 minutos al día de silencio puro, solo tú y Dios. Sin música, sin palabras, sin peticiones, solo presencia, solo escucha. Y al principio va a ser incómodo, tu mente va a divagar, vas a sentir que no está pasando nada, pero persevera, porque en ese silencio cosas poderosas comienzan a suceder. Dios comienza a revelar cosas sobre ti mismo que necesitas ver. Comienza a sanar heridas que ni siquiera sabías que tenías. Comienza a hablar palabras de amor, de dirección, de corrección cuando es necesario. Y tu alma, que ha estado hambrienta de esa conexión genuina, comienza a nutrirse de una manera que ninguna cantidad de palabras puede lograr. Conocí a un hombre que estaba al borde del divorcio, completamente perdido, sin fe. Le pedí que hiciera solo una cosa: pasar 10 minutos cada mañana en silencio ante el Santísimo, nada más. Sin oraciones elaboradas, sin agenda, solo estar. Después de un mes me dijo: Padre, no sé qué pasó, pero algo cambió. Dios me habló en ese silencio, me mostró mi orgullo, mi egoísmo, me mostró el camino de vuelta a mi esposa, de vuelta a Él. Ese es el poder del silencio. Entonces, empieza hoy. Por lo que les permites sin consecuencias, por lo que no les exiges, por cómo los sobreproteges destruyéndolos, por cómo les das todo sin que lo ganen, por cómo les quitas todas las dificultades del camino. Y sé perfectamente que duele escuchar esto. Sé que te vas a enojar conmigo en este momento. Sé que vas a querer cerrar este video indignado. Sé que vas a decir: este cura no sabe nada, no conoce a mis hijos, no sabe lo difícil que es ser padre hoy en día, no sabe las presiones que enfrentamos, no sabe cómo es el mundo actual. Pero quédate conmigo. Dame 20 minutos de tu tiempo, porque también te voy a decir exactamente qué hacer. Cómo corregir esto antes de que sea demasiado tarde. Cómo criar hijos genuinamente fuertes que puedan enfrentar la vida, que puedan sobrevivir en el mundo real, que puedan triunfar verdaderamente, que puedan ser adultos exitosos y funcionales. Y antes de continuar con este mensaje que literalmente puede cambiar el futuro de tus hijos completamente, si este mensaje está tocando algo profundo en tu corazón en este momento, si reconoces honestamente que tal vez, solo tal vez, estás criando hijos débiles. Si quieres cambiar esto antes de que sea demasiado tarde, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Tu suscripción nos permite seguir trayendo estos mensajes poderosos que transforman familias, que salvan a nuestros hijos del fracaso inevitable, que los preparan para ser adultos fuertes y exitosos. Entonces, suscríbete ahora mismo. Comparte este video con otros padres. Ayuda a otro padre que necesita desesperadamente escuchar esto. Ahora, déjame contarte una historia real que ilustra perfectamente todo esto. Una historia que he visto repetirse cientos de veces en mi ministerio. Hace unos meses vino a verme un matrimonio, ambos profesionales altamente exitosos en sus campos. Él, ingeniero civil graduado de universidad prestigiosa. Ella, doctora especialista con consultorio propio muy exitoso, clase media alta, viven en una colonia bonita, tienen todo materialmente hablando y vienen a mi oficina completamente frustrados, al borde de la desesperación absoluta porque
Su hijo único de 23 años no puede mantener un trabajo, ninguno, ni uno solo. Tiene un título universitario costoso en administración de empresas, pagaron más de $1,000,000 por su educación universitaria completa, universidad privada, pero ha tenido 5 trabajos diferentes en solo 2 años, 5, y los renuncia a todos después de pocas semanas o pocos meses. Nunca dura, siempre hay una razón para renunciar, porque el jefe es muy exigente y no lo valora, porque los compañeros de trabajo no son amables con él, porque el horario es muy pesado para él, porque el trabajo es muy estresante, porque no le gusta el ambiente, porque no es lo que esperaba, porque no le pagan lo suficiente. Siempre hay una razón, siempre hay una excusa perfecta, siempre es culpa de otros, nunca es su responsabilidad. Y me cuentan con frustración evidente en sus voces que su hijo vive todavía con ellos cómodamente a los 23 años. No paga un solo peso de renta, no contribuye nada económicamente, no ayuda en absolutamente nada en la casa, no limpia, no cocina, no lava, nada. Duerme hasta las 11 de la mañana o más tarde todos los días. Juega videojuegos la mayor parte del día encerrado en su cuarto. Sale con amigos constantemente. Va al cine, a restaurantes, a bares. Gasta el dinero que ellos le dan generosamente. Y cuando le dicen algo, cuando intentan hablar con él seriamente sobre su futuro, sobre conseguir trabajo, sobre independizarse, se enoja profundamente con ellos. Les dice que no lo entienden, que la vida es muy difícil hoy en día, que nadie le da oportunidades reales, que el mundo está en su contra, que es culpa de la economía, de la sociedad, de los empresarios explotadores, de todo menos de él mismo. Y les pregunté algo muy directo, crucial para entender la raíz del problema. Cuéntenmelo todo. ¿Cómo lo criaron exactamente desde pequeño? Cuéntenmelo desde que era niño. Y empiezan a contarme con lujo de detalle y sin darse cuenta de lo que están revelando, que siempre lo protegieron de absolutamente todo, que nunca lo dejaron sufrir ni un poco, que nunca lo dejaron fracasar en nada, que nunca lo dejaron experimentar dificultades de ningún tipo, que siempre intervenían inmediatamente cuando tenía el más mínimo problema. Si tenía conflictos con amigos en la escuela, ellos iban inmediatamente a la escuela a resolver el problema. Si tenía conflictos con maestros, ellos iban a hablar con el director. Si no hacía sus tareas, ellos las hacían o conseguían quien las hiciera. Si tenía un proyecto, ellos lo hacían prácticamente completo. Si no quería levantarse temprano para ir a la escuela, lo dejaban dormir y ellos justificaban su ausencia con el maestro. Si olvidaba algo en casa, libros, tareas, lunch, ellos se lo llevaban corriendo a la escuela inmediatamente. Le compraban absolutamente todo lo que pedía sin que trabajara por nada. El celular más nuevo, la ropa más cara, los tenis de marca, todo. Nunca le exigían nada en casa. Nunca le ponían responsabilidades. Nunca tenía que ayudar con nada, ni lavar un plato, ni tender su cama, nada. Porque lo amaban profundamente. Porque querían que fuera feliz siempre. Porque no querían que sufriera como ellos sufrieron en su propia infancia difícil. Porque pensaban que darle todo era amor. Y les dije algo muy directo que definitivamente no querían escuchar, pero que necesitaban escuchar. Hermanos, ustedes crearon este problema completamente. Ustedes criaron intencionalmente, aunque sin darse cuenta, a un hijo débil, incapaz de funcionar, que no puede enfrentar la vida real, porque nunca lo prepararon. Nunca le enseñaron las habilidades esenciales para sobrevivir. Nunca lo dejaron desarrollar el carácter que necesitaba. Nunca lo dejaron caer y levantarse. Lo sobreprotegieron hasta destruirlo completamente. Y ahora tienen un adulto de 23 años que funciona emocionalmente como niño de 10 años, que espera que ustedes lo resuelvan todo, que no puede con ninguna dificultad, que no tiene disciplina, que no tiene resiliencia y va a fracasar en la vida si no cambian esto ya. Y hermanos, hermanas, esta es la realidad devastadora de muchísimos padres hoy en día en nuestra sociedad. Están criando hijos profundamente débiles, incapaces, frágiles. Y lo peor
lo más trágico de todo es que lo hacen creyendo sinceramente que es amor verdadero, creyendo que están siendo buenos padres modernos, creyendo que están haciendo lo correcto, creyendo que sus hijos van a estar agradecidos, pero no es amor verdadero. Es destrucción disfrazada de amor, es negligencia disfrazada de cuidado, porque un hijo débil, un hijo incapaz, un hijo sin carácter, va a sufrir infinitamente más en la vida que un hijo fuerte y preparado. Va a fracasar, va a ser miserable, va a culparte eventualmente. Y ahora déjame decirte exactamente, específicamente, sin rodeos, qué estás haciendo que está creando hijos débiles e incapaces. Voy a darte 10 señales clarísimas de que estás criando hijos débiles. 10 cosas concretas que probablemente estás haciendo ahora mismo sin darte cuenta del daño que causas. Y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. No te justifiques, no te excuses, no te enojes. Reconoce cuántas de estas estás haciendo actualmente con tus hijos. Primera señal clara de que estás criando hijos débiles, y esto es gravísimo. Les resuelves absolutamente todos los problemas inmediatamente sin dejarlos pensar. Cuando tienen un conflicto pequeño con un amigo en la escuela, tú intervienes inmediatamente llamando a los padres del otro niño. Cuando tienen un problema con un maestro en la escuela porque sacaron mala calificación, tú lo resuelves yendo a hablar con el maestro o con el director. Cuando olvidan algo importante en casa, como tarea o proyecto, tú se lo llevas corriendo a la escuela sin que experimenten consecuencia alguna. Cuando tienen que hacer un proyecto escolar grande, tú lo haces o ayudas tanto que básicamente lo haces tú completamente. Nunca los dejas enfrentar las consecuencias naturales de sus acciones o sus omisiones. Nunca los dejas resolver sus propios problemas apropiados para su edad. Nunca los dejas pensar en soluciones. Nunca los dejas desarrollar habilidades cruciales de solución de problemas. Nunca los dejas frustrarse intentando. Siempre intervienes, siempre rescatas, siempre resuelves. Y así estás criando sistemáticamente, día tras día, hijos que no saben resolver absolutamente nada por sí mismos, que ante cualquier problema pequeño o grande, lo primero que hacen automáticamente es llamar a mamá o papá para que lo resuelvan por ellos, que no pueden funcionar solos ni 5 minutos, que no tienen capacidad alguna de enfrentar dificultades sin ayuda, que no tienen pensamiento crítico, que no tienen capacidad de análisis, que no tienen creatividad para resolver problemas, porque nunca aprendieron esas habilidades, porque tú siempre lo resolviste todo por ellos antes de que siquiera intentaran, porque nunca les diste la oportunidad invaluable de desarrollar esas habilidades esenciales para la vida. Proverbios 19:18 dice claramente, directamente: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Lee eso cuidadosamente, lee cada palabra. No destruyas a tu hijo pensando equivocadamente que lo estás ayudando con tu sobreprotección. No lo destruyas con tu rescate constante. Déjalo enfrentar consecuencias naturales apropiadas para su edad. Déjalo resolver problemas apropiados. Eso lo fortalece, eso lo prepara, eso desarrolla carácter fuerte, eso desarrolla pensamiento crítico, eso desarrolla resiliencia. Segunda señal de que estás criando hijos débiles: no los dejas fallar nunca. No los dejas experimentar el fracaso saludable y necesario. Si van perdiendo en un juego deportivo, intervienes de alguna forma para cambiar las reglas o para que ganen de todos modos. Si van a sacar mala calificación en la escuela, hablas con el maestro para negociar puntos extras o trabajos adicionales. Si no quedaron en el equipo de fútbol o básquetbol, vas a reclamar con el entrenador cuestionando sus criterios. Si perdieron una competencia importante, les das un premio de consolación para que no se sientan mal. Si no ganaron algo, inventas alguna razón por la que en realidad sí ganaron. Nunca permites que fracasen genuinamente y sientan el dolor del fracaso. Nunca permites que pierdan y experimenten la decepción. Nunca permites que experimenten el rechazo. Nunca permites que sientan lo que se siente cuando las cosas no salen como uno quiere. Y así estás criando sistemáticamente hijos que no saben manejar el fracaso en absoluto
que se derrumban completamente cuando las cosas no salen exactamente como quieren o esperan, que no tienen resiliencia alguna para levantarse, que no saben cómo levantarse después de caer, que no pueden manejar el rechazo inevitable de la vida, que no pueden manejar la decepción natural, que no pueden manejar el fracaso, porque nunca han caído realmente, porque nunca han fallado genuinamente, porque nunca les has permitido experimentar el fracaso, porque siempre los has rescatado inmediatamente antes de que toquen el suelo. Pero el fracaso, hermanos, el fracaso es honestamente el mejor maestro que existe en la vida. El fracaso enseña humildad real, el fracaso enseña perseverancia genuina. El fracaso fortalece el carácter como nada más. El fracaso desarrolla resiliencia verdadera. El fracaso enseña que puedes caer y levantarte, que puedes fallar y volver a intentar, que el fracaso no es el final. Y cuando no permites que tus hijos fallen, cuando los rescatas constantemente del fracaso, les quitas la oportunidad invaluable y irreemplazable de aprender estas lecciones esenciales, de crecer, de fortalecerse, de desarrollarse genuinamente. Tercera señal de que estás criando hijos débiles: les das absolutamente todo material sin que lo ganen de ninguna forma. Celular nuevo del año más reciente, aunque no hicieron absolutamente nada para merecerlo. Ropa cara de marca importada sin trabajar por ella. Videojuegos costosos de $60 sin ganárselos con buen comportamiento o buenas calificaciones. Dinero en efectivo generosamente sin trabajar. Viajes costosos, salidas caras, conciertos. Todo lo que piden lo reciben instantáneamente, sin esfuerzo alguno de su parte, sin trabajo, sin ganárselo, sin merecerlo, sin siquiera tener que pedirlo bien. Solo piden y reciben. Y así estás criando hijos que creen firmemente, con total convicción, que todo en la vida se les debe, que todo lo merecen solo por existir, solo por ser tus hijos, que no tienen que trabajar por absolutamente nada, que no tienen que esforzarse, que todo debe llegarles gratis, que no entienden el valor real del esfuerzo, del trabajo duro, del sacrificio, del ahorro, del mérito, porque nunca han tenido que trabajar por nada material, porque todo siempre les ha llegado gratis, fácilmente, sin esfuerzo alguno. Y estos hijos, cuando lleguen al mundo real, cuando entren al mercado laboral competitivo, cuando nadie les dé nada gratis, cuando tengan que trabajar duro 8 horas diarias por todo, cuando tengan que ganarse cada peso, no van a poder. Van a fracasar estrepitosamente, van a renunciar constantemente, porque esperan que todo les llegue sin esfuerzo. Como siempre les llegó cómodamente en casa, como papá y mamá siempre les dieron todo. Cuarta señal de que estás criando hijos débiles. No les exiges absolutamente nada en casa, no les das responsabilidades reales, no les pides que ayuden en casa con nada. No les exiges buenas calificaciones en la escuela, no les exiges que se levanten temprano, no les exiges que cumplan con nada. No les exiges esfuerzo en nada, no les exiges excelencia, no les exiges disciplina, porque son niños todavía, porque ya tendrán tiempo de tener responsabilidades pesadas cuando sean adultos, porque quieres que disfruten su infancia sin presiones, porque no quieres estresarlos. Pero eso es un error garrafal terrible que pagarás muy caro después. Los niños necesitan desesperadamente responsabilidades apropiadas desde muy pequeños. Necesitan aprender que son parte importante y productiva de la familia, que tienen que contribuir, que hay cosas que tienen que hacer aunque no quieran, que no todo en la vida es diversión y juego, que hay obligaciones. Eso desarrolla carácter fuerte, disciplina real, ética de trabajo, responsabilidad, compromiso, todas las cualidades que necesitarán para ser adultos exitosos. Quinta señal de que estás criando hijos débiles: los excusas de absolutamente todo sin importar qué. Cuando no hacen algo que debían hacer, cuando no cumplen con algo, tú inmediatamente tienes una excusa perfecta lista. Estaba cansado del día, estaba estresado con los exámenes de la escuela, tenía mucha tarea y no le dio tiempo,
no se sentía bien emocionalmente, está pasando por una etapa difícil y nunca hay consecuencias reales por no cumplir, nunca hay responsabilidad personal. Siempre hay una excusa perfecta, elaborada, que lo justifica todo, que elimina toda responsabilidad, que borra toda consecuencia. Y así estás criando hijos que nunca toman responsabilidad personal por absolutamente nada en su vida, que siempre tienen excusas elaboradas para todo, que siempre culpan a otros, que siempre culpan a las circunstancias, que siempre culpan al clima, al tráfico, al maestro, a los compañeros, a lo que sea, que nunca dicen honestamente fue mi culpa, me equivoqué, no cumplí, lo siento, voy a hacerlo mejor, porque aprendieron perfectamente de ti que siempre hay una excusa válida, que nunca es realmente su responsabilidad, que siempre hay algo o alguien más a quien culpar convenientemente. Sexta señal de que estás criando hijos débiles. No pueden estar incómodos ni un segundo. Si tienen calor, inmediatamente prendes el aire acondicionado al máximo. Si tienen frío, inmediatamente prendes la calefacción. Si tienen hambre pero no es hora de comer todavía, les das algo de comer inmediatamente. Si están aburridos 5 minutos, inmediatamente les das entretenimiento electrónico. Si están molestos por algo, inmediatamente cambias las circunstancias para que no estén molestos. Si están tristes, inmediatamente haces lo que sea para que estén felices. Nunca pueden estar incómodos, nunca pueden esperar nada, nunca pueden tolerar ninguna incomodidad física o emocional ni por 5 minutos. Y así estás criando hijos que no toleran absolutamente ninguna incomodidad de ningún tipo, que no pueden posponer gratificación ni 5 minutos, que necesitan satisfacción inmediata siempre, en todo, que no pueden con ninguna dificultad pequeña, que no pueden esperar nada, que no pueden sacrificarse por nada, que no pueden estar incómodos, porque nunca han tenido que aguantar absolutamente nada incómodo en su vida, porque tú siempre eliminas inmediatamente cualquier incomodidad antes de que la sientan siquiera. Séptima señal de que estás criando hijos débiles. Peleas absolutamente todas sus batallas por ellos, sin dejar que aprendan. Si alguien los trata mal en la escuela, si un niño les dice algo feo, tú vas inmediatamente a defenderlos hablando con los padres. Si tienen conflicto con un maestro, si el maestro los regañó, tú vas a pelear con el maestro defendiéndolos. Si tienen problema con un entrenador, si el entrenador no los pone a jugar, tú vas a confrontar al entrenador exigiendo explicaciones. Si tienen conflicto con alguien, tú intervienes inmediatamente. Nunca los dejas pelear sus propias batallas apropiadas. Nunca los dejas defenderse solos. Nunca los dejas aprender a resolver conflictos. Nunca